malos. Jesús dijo que antes de su venida habría terremotos, hambres, pestes, y es todo lo que hoy estamos viendo. Y hablarles de noticias diarias sería todos los días venir a decirles: pasó esto allá, esto en este país, pero son noticias recurrentes y la humanidad cada día se está devastando. La humanidad como tal, el ser humano, está perdiendo cada día las fuerzas, está perdiendo cada día el amor, el valor importante. Pero hoy quiero hablarles de algo glorioso, de algo poderoso que Pedro escribe en esta carta, en esta primera carta, donde dice que nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Y tenemos que entender que como cristianos, como personas, vamos a tener pruebas, luchas y dificultades. Que en el mundo vendrá crisis económica. Tú y yo vamos a enfrentar la crisis económica. Que en el mundo vendrán desastres. Ya lo estamos enfrentando, vendrán desastres. Oiremos de guerras y de rumores de guerras. Es lo que oímos a diario. Terremotos, hambres, enfrentaremos ese tipo de adversidades, de pestes. Pero que nosotros estemos firmes en Dios. Entonces las pruebas nos ayudan a formar nuestro carácter en Dios. Las pruebas nos hacen madurar espiritualmente hablando. Las pruebas y dificultades, los dolores de parto previo a la venida del Señor, lo que hacen es perfeccionar nuestra fe. Y también nos ayudan a depender de Dios. Yo creo que esos dolores que Jesús dijo que vendrían, dolores de parto, principio de dolores, y Él dijo en Mateo 24, un pasaje que hemos estudiado mucho, que dice: ustedes escucharán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice: algunos de ustedes los matarán, a otros los echarán en la cárcel, pero no se preocupen, que ni un cabello de su cabeza se perderá. Entonces Jesús lo que le expresó a los discípulos es que en medio de toda la dificultad que vendría en los días previos de su venida, la gente se aferrara y se conectara a Dios, orando en todo tiempo, dijo, pidiendo al Padre que les dé fuerzas para escapar de todas las cosas que vendrán. Mire que Jesús dice: oren y pidan a Dios que les dé ¿qué? Fuerzas. ¿Para que qué? Para que estén listos y para que puedan soportar y seguir adelante en medio de tanto problema, de tanta adversidad. El problema de nosotros es que olvidamos la palabra de Dios. Y entonces, como hace mucho tiempo olvidamos que la palabra de Dios habla del sufrimiento y de los padecimientos, y como se proliferaron muchas doctrinas que prácticamente ponen a Dios como nuestro esclavo y que Él está para obedecer nuestras órdenes, y ponen muchas doctrinas por encima incluso de la palabra, donde que Dios nos llamó para ser felices. Yo lo creo, que en Dios tenemos vida plena, pero la palabra también dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas, porque por medio de la prueba nuestra fe se prueba como el oro. Pero entonces la doctrina de este tiempo, que es una doctrina peligrosa, no le enseña al cristiano lo que Jesús enseñó a los discípulos, lo que Pablo enseñó, lo que vivieron y soportaron los discípulos. No lo enseñan.
sino que lo que están enseñando hoy es un evangelio de comodidades, de privilegios, de honra, de vivir económicamente siempre bien, y que cuando estás mal económicamente es porque estás en pecado. Entonces, cuando esas doctrinas inundan tu vida, olvidas el mensaje puro y real de la palabra, el mensaje honesto de la palabra. Y en este tiempo, tú y yo tenemos que, número uno, despertar. Número dos, poner los pies en la tierra y estudiar la palabra a profundidad y comprender el mensaje de Jesús, que siempre va alineado, número uno, a la oración, dos, al estudio de la palabra, y tres, a tener una íntima relación con el Padre. Entonces, en medio de tanto dolor, de tanta prueba, de tanta dificultad, nuestra fe se perfecciona y también aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a depender de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Significa: yo someto mi vida y mi voluntad a Dios. No creas que tú y yo, o no creamos que podemos soportar mucho dolor si Dios no está con nosotros. Es por eso que hoy los índices de suicidio se han incrementado, las tasas de divorcio se han incrementado, las tasas de accidentes se han incrementado, niños abandonados, los índices de delincuencia se han levantado. ¿Por qué? Porque la gente, ante el miedo, la zozobra de lo que está pasando en el mercado bursátil, de lo que está pasando en cuanto a política, en la parte militar, en cuanto a desastres naturales que la ONU le dice el cambio climático, todo esto está causando en el corazón humano desesperación. Y dice la palabra que en los últimos tiempos los hombres, la gente, estaría desmayando de dolor. Entonces, del mismo desfallecimiento, muchos deciden quitarse la vida, otros deciden hacer delitos, cometer actos ilegales, a la corrupción, otros se van por acabar con la vida de otra persona para obtener unas monedas. El ser humano ha perdido el amor, como lo dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la gente muchas veces va a un templo y encuentra lo mismo que en otras partes. La palabra dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Significa someterme a Dios. Dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y una vez tú y yo hayamos entendido que sin Dios no somos nada, que dependemos de Dios, que Él es nuestro todo, entonces el Señor nos dará victoria. Como tú entiendas que tus problemas tienen solución solo en Dios y a través de Dios, y tú sometes tu vida, tu voluntad a Dios, entonces el Señor te exaltará y te dará a victoria. Otro problema del ser humano y de las religiones en ese tiempo es la soberbia. La soberbia, la altivez, la arrogancia. El hombre cada día se aleja más y más y más de Dios. El hombre quiere la paz. Hacen tratados de paz. En Colombia ahora hay un acuerdo de paz, pero son solamente acuerdos de palabras, porque las masacres continúan,
los homicidios continúan, los robos continúan. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, del corazón del hombre. Y el hombre hoy tiene problemas de ansiedad, de depresión, tiene problemas de angustia, de todo lo que está pasando. Pero mira lo que el Señor nos dice a nosotros en esta carta de Pedro. Dice, echando toda, no dice echando algunas cosas, no, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es tu ansiedad en este día? ¿Cuál es tu problema en este día? Échalo en las manos de Dios, échalo delante de Dios, porque Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu familia. Y es el mensaje que quiero darles en este día. Mucha gente se angustió por el eclipse y dijo, ya estamos en el tiempo final. Otros se angustiaron por las guerras de Israel con Hamás, Rusia, Ucrania. Otros se angustian por cómo está la crisis económica en su país, la inflación, que ya el sueldo no le alcanza para comprar lo que compraba antes, y ya hay una depresión. Incluso en la iglesia hay depresión, porque no hemos aprendido a confiar en Dios, porque no hemos aprendido a echar vuestra ansiedad sobre Él, y no hemos entendido que Él tiene cuidado de nosotros. El problema, en la adversidad, en la enfermedad que hoy vives, en la crisis, en la economía, en el proceso judicial que ahora enfrentas, en la cárcel donde ahora estás recluido, en esa clínica donde ahora estás internado, en el problema que ahora tienes, descansa en Dios. Ten paz en Dios y ten calma. Yo he enfrentado muchas adversidades y al principio me angustio. No es fácil. Al principio uno como que quiere hacer las cosas por su voluntad, pero en su desespero humano quiere resolver los problemas, y eso es natural de nosotros. Pero hay un momento en que digo, ya este problema no es mío, ya es con Dios, y es un problema que no puedo resolver. Enfrentamos muchas dificultades, viví muchas dificultades. La crisis, yo creo, o el momento más duro que mi esposa y yo enfrentamos fue la muerte de nuestra hija o de una hija. Y en medio de ese desespero, de ese dolor de los días previos a su fallecimiento, hubo un momento en que mi esposa y yo, literalmente, hermanos, descansamos en Dios y le dije a Dios, Padre, haz tu voluntad. En otras palabras le dije, Señor, tú tienes el poder y ahora tienes la autoridad, y tú, Padre, descansa, y yo descanso en ti, descansamos en ti. Hoy te entregamos nuestras cargas, hermano, y sentimos como un peso enorme se quitó de nuestros hombros y vino un descanso celestial, un descanso de parte de Dios. A los pocos días nuestra niña muere, pero entendimos que era la voluntad de Dios. Y por un milagro, y Dios sabe cómo hacer las cosas, 2 años después nos dio una hermosa recompensa. Nos dio una hija sana, una niña que nos alegra la vida, y entendimos la voluntad de Dios. Pero no es fácil, y por eso les hablo desde la experiencia. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una crisis, nos angustiamos, y yo me angustié, nos angustiamos, nos desesperamos, nos frustramos, lloramos. Pero hubo un momento en que dije, ya no puedo más, y esto es ahora con Dios, y entregamos a Dios la carga. Es como decir, Señor, la verdad,
ya haz lo que quieras. Nuestras lágrimas se han acabado, haz lo que tú deseas, Padre, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Y Dios siempre nos da lo mejor. Pero hermano, ¿cómo va a ser mejor la muerte de su niña? Quizá nuestra niña, y lo entendimos como 3 o 4 años después que pasó, nosotros hoy fuésemos esclavos de una clínica o estuviésemos internados con ella todavía en una clínica, porque había muchos problemas de salud y Dios la pudo sanar, claro que sí, pero era necesario que nosotros atravesáramos ese fuego, era necesario que nosotros atravesáramos esa prueba, y Dios nos enseñó en medio del dolor a depender de Él. Y nunca, y lo puedo decir, y esto no para enaltecer, sino para compartir la experiencia, en medio del luto, porque he perdido familiares, a mi hija, nunca con mi esposa hemos maldecido a Dios o hemos elevado una queja contra Dios. Y Dios nos ha dado victoria. Y yo entiendo cuando hay hermanos que sufren y a veces en medio del desespero hacen muchas preguntas a Dios. Y no está mal que preguntes a Dios, pero la postura siempre debe ser orar y decirle a Dios: Padre, haz tu voluntad. No es fácil, porque nosotros queremos todo resolverlo por nuestros medios, y muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros deseamos. La voluntad de Dios no es lo que nosotros deseamos. Y en el tiempo final, tú y yo vamos a tener que aprender a depender de Dios y de su voluntad. Nuestra fe en el tiempo final va a ser sacudida, estremecida. Nuestra fe va a ser pulida. Así como un cernidor cuela las imperfecciones de la harina, o el cernidor, usted saca lo que va a utilizar puro y arriba de la malla del cernidor queda todos los grumos, todo lo que no se va a usar, los sucios. Así es nuestra vida espiritual. El cernidor es la prueba que tú y yo enfrentamos, y abajo pasa la fe pura, la fe sólida, y arriba quedan los grumos que hay en nuestra vida. El tiempo final, los días previos a la venida del Señor, son días donde nosotros seremos purificados, donde nuestra fe será purificada, donde nuestra fe será perfeccionada. Los días finales, los dolores de parto, son días donde el trigo y la cizaña serán puestos a prueba, donde el trigo será dejado, la cizaña cortada y lanzada al fuego. Los días previos a la venida del Señor serán días de prueba para que tú y yo estemos firmes amando a Dios. La prueba nos quita las impurezas y las imperfecciones. Así que los días que vienen serán días para quitarnos las purezas y las imperfecciones. Y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero dice: pero resistidle. Dice: firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras,
Mire lo que dice, las pruebas de sufrimiento se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo. La prueba del luto, del llanto, del dolor es para ti, para mí, para todos los hermanos, y en cada uno de nosotros tenemos que atravesar esos momentos que no queremos atravesar, pero que debemos atravesar con el poder de Dios. Y muchos fracasan porque su fe no está en Dios. Y muchos fracasan porque su fundamento sólido en Dios no está realmente en Dios, sino en una religión. No está realmente en Dios, sino en una doctrina. No está realmente en Dios, sino en algo que desea para su corazón. Hay gente que busca a Dios solo en el momento difícil. Esa gente no pasa la prueba. Hay gente que busca a Dios solo por conveniencia. Hay gente que busca a Dios por ciertos momentos. Buscan a Dios, son de picos altos y picos bajos, de doble ánimo. Y dice la palabra, resistidle firmes en la fe. Subraye eso en su palabra, en su Biblia. Satanás, el enemigo, anda siempre al acecho. Y mire que esta palabra no dice, y Dios te va a librar, y Dios no va a permitir que te pase nada. No, la palabra dice, tú resístelo, firme en la fe, teniendo esto, que lo que tú estás viviendo, también lo va a vivir tu hermano de al lado, también ya lo vivió tu vecino, ya lo vivió tu hermano de la congregación. Lo que tú estás viviendo, cada hermano lo va a vivir. Y dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, después del padecimiento que sufrimos, que lo que vimos, dice, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En otras palabras, Dios mismo te dará recompensa después de la prueba. Y lo he experimentado, personalmente lo hemos experimentado después de muchas pruebas. Dios nos ha dado victoria. Y si hoy estamos aquí delante de ustedes, es porque Dios nos ha dado victoria. Y si usted hoy ha continuado todavía orando, clamando con nosotros, es porque Dios le está dando la victoria. Y yo quiero hoy declararte esta palabra. La prueba que estás viviendo, que hoy estás sufriendo, no es para matarte. La prueba, la dificultad que hoy vives, lo que estás viendo a nivel mundial, no es para acabarte. Escucha, el mismo Dios te afirmará, te perfeccionará, te fortalecerá y te establecerá. 4 principios o 4 recompensas que el mismo Dios te dará, porque tú has sido un valiente, una valiente que está peleando en esta batalla final. Tú has sido un valiente, una valiente que ha soportado la prueba, que ha soportado la dificultad. Tú eres una persona que se ha mantenido en la oración, aún en medio del luto, en medio del llanto, en medio de la crisis económica, en medio de la deuda, en medio de la depresión. Has estado siempre buscando a Dios. Dios te dará victoria, Dios te dará victoria. Y lo que hoy estás viviendo, simplemente estás pasando por el cernidor, se está colando lo puro y arriba está quedando toda la impureza. En el cernidor está quedando ahora toda la dificultad, todo lo sucio de tu vida está quedando, porque Dios te está perfeccionando hasta el día que Él venga. Eso dice Pablo, que el mismo Dios os perfeccionará hasta
hasta el día de Jesucristo. Tú y yo estamos siempre constantemente en un plan de perfección, porque la perfección es la santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Las pruebas no son maldición, no son para destruirte, no son para acabarte, son para que te perfecciones en Dios. Suena fácil y suena bonito. No es fácil y no es bonito. Por eso es que Jesús dijo: oren en todo tiempo, oren en todo tiempo, oremos en todo tiempo, clamemos en todo tiempo. Pedro habla de la prueba, Pablo habla de la prueba, Jesús habló de la prueba. Y la prueba mayor, si estamos vivos, la prueba mayor es lo que viene y lo que estamos atravesando y el rumbo que llevamos. Es por eso que si hoy una crisis económica nos desespera, nos aparta de Dios, cuando venga la mayor dificultad, la tribulación previa a la venida del Señor, será difícil que estemos en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús, cuando habló del tiempo final, puso muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos que puso dijo que cuando habló del trigo y la cizaña, dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. El trigo y la cizaña. Puso el ejemplo de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes que no tuvieron el aceite suficiente y entonces fueron por más, pero ya era tarde. Y cuando volvieron, encontraron la puerta cerrada. Y dice Jesús, y dice la palabra, y fue el lloro y el crujir de dientes, el desespero, el dolor. Pablo dijo que las pruebas que aquí tenemos, ninguna de las pruebas se pueden comparar con la gloria venidera que nos tiene preparada Cristo por la eternidad. Pablo dijo: ¿qué me separará del amor de Cristo? La vida, la muerte, hambre, desnudez, persecución. ¿Qué me separará del amor de Cristo? Y Pablo dijo, él mismo se responde: ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni persecución, ni desnudez. He sabido vivir en abundancia, dijo Pablo, pero también viví en la escasez. He vivido en la alegría y también en el dolor. He vivido en las risas y también en el llanto. He vivido momentos de gloria, pero también momentos donde soy devastado, golpeado por la vida. Pero siempre mi centro es el Padre. Siempre mi centro es Dios. Y yo quiero decirte hoy de parte de Dios, hermano, hoy estás en gloria, en bendición, en abundancia, en alegría. Gloria a Dios y ama a Dios. Pero un día quizá te toquen lágrimas, dolor, llanto, luto. Sigue amando a Dios. Ora el doble, en ese tiempo orarás el doble. En ese tiempo buscarás a Dios el doble que lo buscas hoy. En ese tiempo pedirás a Dios cosas que realmente importan. Es el tiempo de clamar, es el tiempo de orar, es el tiempo de seguir adelante en la fe y clamando a Dios. No desmayes, no te rindas. Sigue adelante, hermano.
buscando a Dios. Sigue adelante buscando a Dios. Sigue adelante clamando al Padre. Sigue adelante en medio de las pruebas. Estamos en la recta final. Vivimos días difíciles. Y que tu vida espiritual sea una vida que agrade a Dios. Y que si a ti o a mí nos toca partir de esta tierra hoy o mañana, nos vayamos con Dios. Nos vayamos con Dios. Pero si nos toca estar aquí hasta que el Señor venga, entonces clamemos y lloremos. Dice la palabra, porque los días son malos. Vamos a orar. Padre,